Adelante, Bueno, Pedro. esas felicitaciones son muy oportunas porque de verdad que en medio de tantas cosas amargas Sí, que está señor. viviendo el mundo y sobre todo nosotros los dominicanos, pues traer una corona de la manera que las Águilas Ibaeñas y el equipo dominicano lo lograron es digno de mucha satisfacción y como que nos devuelve la alegría, el suspiro en medio de todo esto. Mis felicitaciones de manera muy especial. Me preocupa mucho, doña Consuelo. Estuve conversando con usted algunos puntos con el tema haitiano. En el fin de semana usted mandó algunas crónicas y me entretuve, le presté atención a ellas. De verdad que nosotros vivimos de espalda a Haití, pero Haití es la principal preocupación que nosotros debemos tener en todos los sentidos, en el económico, con el tema comercial, que es para mí el principal socio económico dominicano. Estados Unidos tiene su pro y tiene su contra, pero donde nosotros llevamos mayor ventaja con las exportaciones y con las relaciones bilaterales en materia económica. Oigan bien. La única balanza positiva es con Haití. La única balanza positiva es con Haití. O sea, que le vendemos más que lo que le compramos. No le compramos nada. Porque con Estados Unidos es más alta el intercambio, pero ellos nos venden más que lo que nosotros le vendemos. Claro, sí, claro. El DERECAFTA beneficia más a los Estados Unidos que a República Dominicana y a todos los países que lo componen. Para eso se hizo. Hicieron todo eso, Pedro, libre comercio para que Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, se beneficiara y sus productores también. Pedro, por más idiota que parezcamos todos nosotros, de que no entendíamos, sí entendemos. Todos esos tratados de libre comercio jodieron a muchos de estos países, incluyéndonos a nosotros. Pero ese es otro tema. Pedro, permíteme en ese punto reivindicar, porque al momento de decirlo, en el segmento pasado entró la llamada de Alfredo Pacheco, importante llamada de Alfredo Pacheco, que cuando nos reunimos con el presidente, ustedes dos, Aníbal y Pedro, fueron testigos. Cuando yo le hice el planteamiento al presidente de la situación de Haití, que había que estar atento a lo que pasara en febrero, ustedes recuerdan su respuesta. Insistí bastante con él y él dijo que sus asesores le habían dicho que no era en febrero, que terminaba la administración Moïse. Bueno, ya tenemos el problema ahí. Ha tenido que trasladarse el ejército a la frontera, un despliegue militar cual si fuera en guerra. Y no era para todo exactamente, que lo advertimos. Que tiene un altísimo costo mantener ese despliegue militar. Sí, pero el no tiempo importa. que lo hemos mantenido en la frontera. No o sea, que ya República Dominicana está pagando un costo altísimo. Demasiado alto. Tiene que hacerlo. Pero necesario para defender la soberanía nacional. Claro. Voy a acuñar con una frase que tú utilizas mucho cuando hablamos de lo caro que resulta el sistema democrático para los países como el nuestro, por el tema de los partidos. La acción justifica cualquier inversión que haga el gobierno dominicano para salvaguardar nuestra paz social, nuestra frontera y nuestra soberanía. Eso no tiene ningún tipo de discusión. Yo creo que las autoridades nuestras han actuado en consecuencia de las amenazas que representa un estallido social en Haití. Y yo decía, señores, es verdad que los haitianos se autodestruyen a sí mismos. Porque si bien es cierto que el presidente Jovenel Moïse no es un político tradicional, no es menos cierto que Moïse ha mantenido una estabilidad relativa, una paz relativa en Haití. Hace tiempo que no veíamos amenazas como esta, después que él asumió las riendas del gobierno. Entonces, cuando tú comienzas a analizar el tema de si son 5 años, como establece la Constitución, o si son 4, porque en el caso de él, al parecer, no conozco esa enmienda de la Constitución haitiana, dicen sus detractores y los que lo quieren separar del poder ya mismo, que cuando hay una impugnación o una suspensión en el proceso electoral, el presidente será escogido solamente por 4 años. Una vaina rarísima que solamente un estado como el haitiano puede llevarse a cabo y tener cabida, porque eso es una locura. Cualquier sistema político democrático puede haber una impugnación, puede haber una suspensión, porque precisamente son de esos valores que salvaguarda la democracia. Ya lo has dicho. En un estado verdaderamente democrático. En Haití se imponen 2 leyes. El capú y no te abajes. Pedro, sí, pero un momentito.
Déjame nada más hacer esta aclaración. Adelante. Lo que sucede con el presidente Moïse es que Moïse en el 15 se hicieron unas elecciones. En Haití la votación es bajísima, se gana con un 15, un 20. Sí, con lo que llegue, con lo que aparezca. Por su precariedad democrática. Como diría un buen dominicano, con los votos que haya. Así es. Ok. Entonces, cuando Moïse gana, dice, no, aquí hubo fraude y se desconocen esas elecciones. Vuelven y se hacen otras elecciones, son 4 elecciones que se hicieron. Sí. Vuelven y se hacen otras elecciones, ¿verdad? Y gana Moïse en el 16. Coge el poder en el 17, un 7 de febrero del 17. Entonces, ¿qué dice Moïse? Si yo subí en el 17, 18, 19, 20, 21 y 22, los 5 años, salgo en el 22. Pero el periodo... ¿Qué le dice la oposición? No, las elecciones se hicieron en el 16. Usted tiene 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Sí, pero hay un año que se perdió. Ahora, porque hubo un año que se perdió que estaba... Con las elecciones que los fraudes, la cuestión... Entonces ese año no cuenta. El Consejo, el Poder Judicial dijo que era ahora que tenían que irse. Exacto. Tres jueces. El problema de Haití, Aníbal, es que no hay... Que es el año que viene que él tiene que irse. El problema de Haití, Aníbal, es... Perdóname, Pedro. El problema de Haití, Aníbal, es que no hay una autoridad que imponga el criterio lógico que tú estás planteando, Aníbal. Eso es correcto, Ángel, pero sobre esa base hay otras cosas que a mí me gustaría tocar sobre ese tema. Pero sobre la base que tú acabas de decir. Nada más era para decirte cuál era el contexto. No, brillante. Ese aporte es brillante el que usted ha hecho, porque lo detalló a plenitud de cuál es la situación real y el porqué del pleito que tiene la oposición y los poderes fácticos. Oigan esto, porque no es solamente la oposición política, ahí está la iglesia, ahí está el colegio de abogados, prácticamente todas las instituciones de Haití, de la vida económica, política y social de Haití, están en contra del presidente Moïse, que debería ser lo contrario. Porque imagínense este escenario, este señor que Moïse ayer, partiendo de lo que es la inteligencia política y la astucia, apresó, si está preso, está inhabilitado, no puede sucederme, entonces me quedo yo. En lo que ustedes se ponen de acuerdo conmigo, entonces yo sigo gobernando porque no hay quien me sustituya. No, pero ya la oposición escogió un presidente provisional. Sí, pero la oposición no puede hacer eso, no tiene la autoridad para hacerlo. Y tú lo sabes que no la tiene. Entonces tú que tienes el poder del gobierno, tienes Fuerzas Armadas, tienes la policía, tú te vas a quedar. El problema es, doña Consuelo, que constitucionalmente, si está ausente el presidente y si está ausente el presidente de la Asamblea Legislativa o el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, es entonces el Poder Judicial que asume el poder provisional. Está presente. ¿Quién? No está ausente Moïse. Aunque lo hayan elegido ese señor, que está bien elegido por lo que tú dices, Moïse no se ha ido, dice que no se va. Y parece ser que los norteamericanos están de acuerdo con él. Están con Moïse. Sí, doña, cualquier político nacional tiene que estar con Moïse. La población debería estar con Moïse, porque él es que garantiza la estabilidad relativa que pueda tener Haití. ¿Lo va a garantizar ese juez que no sabe de esa vaina? ¿Que no tiene el control de eso? No, que no fue escogido democráticamente. Entonces, por un tecnicismo y una interpretación, porque ahí no hay ningún fallo constitucional, eso es una interpretación. Es cierto. Es como dice Aníbal, si se perdió un año, mi mandato se comienza a computar cuando yo asuma. Pero es un asunto de lógica elemental, de matemática de primaria. Exactamente. O sea, y alegar eso es agarrarse de un clavo caliente. Exacto, te va a caer como quiera. Porque o se cae el clavo contigo o te quema con la calentura. Entonces, en Haití, por eso yo digo, ellos se autoinfligen sus propios niveles de autodestrucción. Eso sí es. Porque hoy la sociedad haitiana, ese no debería ser un debate. Dejen que termine. Tienen un año completito para armar un proceso electoral. Y fíjate que el presidente Moïse está convocando a la legitimidad de las cosas. Primero él dice, aquí en Haití hay que acabar con el tema del primer ministro. Esa figura hay que eliminarla. Y es verdad. ¿Cómo va a ser que el único país
de esto que tenemos por aquí, que tiene un presidente y un primer ministro, es Haití. Y miren las consecuencias que tiene, porque el primer ministro, lejos de ser una garantía del manejo transparente y viable de los procesos, lo que se convierte en una retranca para el presidente de turno, obstaculizándole todas las enmiendas, todas las prerrogativas y todas las iniciativas que pueda tener el Poder Ejecutivo. Entonces vamos a eliminar esta vaina. Esto no funciona. ¿Cuántos primeros ministros ha tenido Moïse? ¿Cuántos tuvo René Preval? ¿Cuántos tuvo Michel Martelly? Es una locura. Entonces, pero él no dice, vamos a cambiarlo de golpe y porrazo. Vámonos a un plebiscito. Sí. Que el pueblo haitiano, sus 14 millones de habitantes, 12, 10, no sé cuántos son, porque tenemos una parte aquí que vive con nosotros, que ya, guste o no, la fuerza de la naturaleza lo ha hecho parte ya de nuestro territorio, que no así con documentos, pero la realidad es que viven aquí, consumen el presupuesto de aquí, no es el haitiano, se benefician de los medios de producción dominicanos. Entonces, la MOIS convoca para el mes de abril un plebiscito para la convocatoria y la aprobación de esa reforma constitucional que la necesita Haití, y nosotros lo sabemos y lo saben ellos, pero también te convoca a elecciones. No es que él te está diciendo yo me quedo indefinidamente. No, hay elecciones en septiembre, creo que es la convocatoria. ¿Qué le cuesta a esa clase política y social haitiana esperar esos dos procesos y legitimarse ellos, sí, poner al que ellos quieran y garantizar la paz? Porque Pedro, el punto que te falta nada más, y escúchame, es para, no, tú no veterana de ese tema. El punto que falta es que Moïse, todo lo que tú estás explicando es así, pero, Aníbal, tú me corriges, y Pedro también, cualquiera. Ahí está Virgilio, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doña Consuelo, buenas tardes, compañero. Gracias, Virgilio. Que Moïse sacó a los senadores, a los congresistas, dándole en un término que le están diciendo ahora a Moïse, cumple lo que tú le hiciste a los congresistas. O sea, de la misma forma en que Moïse le aplicó las nuevas elecciones y lo cesó en el cargo, le están diciendo a Moïse, tú le hiciste eso a los congresistas. Exacto, le están dando el mismo golpe político que él dio. Eso es lo bonito de eso es lo más bonito de la actividad política. Con la fecha que te estamos diciendo, que era ayer. ¿Tú sabes por qué tú tienes que irte ayer? Porque tú le aplicaste esa fecha eso a mismo los congresistas. A los congresistas. Porque este es el Estado haitiano. Y te pusiste a gobernar por decreto. Sí. ¿Me entiendes? O sea, esa parte es la que Moïse no con la sabe. entrega Es un símil de la interpretación aquí de la segunda mayoría, en una ocasión de una manera y de otra ocasión de otra. Entonces, Ángel, mira, pero en Haití, al parecer, los senadores que ya entregaron lo hicieron porque sus periodos, cuando fueron ya vencieron de manera constitucional, porque en Haití, usted me puede igual. En Haití hay como 10 elecciones diferentes. Sí, señores, pero cuando cesaron estos, en Haití no hay congreso ahora mismo. Lo que no hay. Chupito. No, por eso no hay congreso, no hay primer ministro. Nombra un primer ministro, lo saca, nombra. O sea, ellos lo que le dicen, sí, que fue lo que le dijo el Consejo del Poder Judicial. Es muy interesante lo que le dijo el Consejo del Poder Judicial a Moïse. Le dijo, usted tiene que irse el 7 de febrero, ayer. Tiene que irse. ¿Usted sabe por qué? Usted se le vence el plazo. Porque eso fue lo que usted le aplicó a los congresistas. El que a hierro mata, a hierro muere. Usted le aplicó eso a los congresistas y lo sacó y se puso a gobernar por decreto. Pues entonces aplíquese usted esa misma fecha. Autodecrétese usted. Exactamente. Toma chocolate. Es interesante. Pero yo concluyo, haga lo que debe. Concluyo diciendo que tenemos que seguir en República Dominicana alerta. Exacto. El ejército, las Fuerzas Armadas Dominicanas están haciendo un trabajo de inteligencia y de prevención. Y eso es muy importante. No están esperando que se produzca el estallido en Haití para ellos ir a salvaguardar. No. Ayer el ministro estuvo en toda esa zona con los comandantes de fuerza y ya han dejado en posicionamiento una estructura con la capacidad militar para darle respuesta a cualquier situación anómala
que se pueda producir en nuestra frontera y que amenace nuestra paz social y nuestra soberanía. Enhorabuena para las Fuerzas Armadas, de manera muy especial, CESFRON y el Ejército Dominicano. Y anota esta también para ti como ex PLDista, pero cuando fuiste PLDista. Cuando a Leonel Fernández, presidente de la República, le plantearon que tenía que desbaratar el ejército dominicano porque Haití le habían desbaratado su ejército. Digo que no. No podía Haití estar sin ejército. Sí, señor. Un gancho. Teniendo ejército, Leonel Fernández le dio, pues que no vamos a desbaratar nuestro ejército. Y eso que ustedes quieren venir y que mandarnos tropas extranjeras a cuidar la frontera, no lo aceptamos. Creó el CESFRON, Leonel Fernández. Sí, señor. Bueno. Sí, señor, y ese es un mérito que hay que reconocérselo al doctor Leonel Fernández. Defendió el interés nacional en ese momento. Así mismo es. Fue así. Sobre el tema de Haití, ¿me escucha? Sí. Señor. Sí. Sobre el tema de Haití, yo no quiero tratar muchas aristas, pero sí quiero dejar de decir algo así, entreabierto. Me parece que esto, más que ser algo de un problema constitucional o de ley, sigue una agenda geopolítica. Esto es una agenda geopolítica que todos sabemos. Voy por ahí. Y nadie queremos hablar de esto. Pero no, yo sí voy a hablar. Bueno, tocayo, háblele usted. Yo sí voy a hablar. No, sentarme a escucharle. Tú no puedes, Virgilio, te llaman del palacio. No. Pero es otra arista que plantea. No te metas en eso. La agenda geopolítica que sigue el peligro de la República Dominicana. No Virgilio, el peligro que se cierne sobre nosotros es que ante esta situación entonces tenga que recurrirse por fuerza de las circunstancias a ese pacto que hemos estado criticando aquí. Es que por ahí que va el asunto.